Trabajo de práctica de física mecánica por Leslie Catalina Meneses Carmona, Julián Mateo Vargas Celada, Karen Lorena González. La temática que hemos elegido es operar adecuadamente las unidades del sistema internacional y sus dimensiones, utilizando el concepto de suma y resta de vectores para graficar en el plano cartesiano en la vida real. Buenas tardes, en este caso, referente al trabajo práctico de la materia de física mecánica, explicaremos un caso expuesto de la siguiente manera, teniendo en cuenta pues uno de los temas de las unidades de estudio, la suma de vectores y la representación en el plano cartesiano. Puntualmente para esta ocasión expondremos el siguiente caso. Tenemos un avión volando en una ubicación representada por el siguiente vector, ¿cierto? Que es 1, pues el vector 1 es de 10 kilómetros y 20 kilómetros, ¿cierto? Entre las coordenadas dentro del plano. El piloto desea cambiar el rumbo y dirigirse hacia las coordenadas del vector 2, ¿cierto? En este caso sería menos 5 kilómetros y 15 kilómetros. Para lograr esto, el piloto debe calcular el vector resultante de la suma de estos datos. Entonces presentamos pues, los datos de la siguiente manera: el vector 1, vector 2 y lo que sería la suma pues final, el resultado de los vectores, que es el rumbo que debe tomar el piloto para dirigirse a su destino, en este caso pues el vector 2. Entonces pues procedemos con el planteamiento. Sabemos, de acuerdo al material de estudio, que el resultado de la suma de los vectores se realiza sumando sus componentes internos de la siguiente manera, ¿cierto? B1x más B2x, la x de cada vector, y B1y más B2y, la y de cada uno de los vectores, que es lo que nos da como resultado la x y la y. En la parte de abajo está pues una explicación más breve de cómo se soluciona o cómo se realizan este tipo de ecuaciones. Entonces de esta manera procedemos a realizar la solución del problema sustituyendo los valores de la ecuación dentro de la misma estructura de suma que ya existe para los vectores. Entonces sabemos pues que 10 kilómetros más menos 5 kilómetros nos arroja 5 kilómetros exactamente, siendo en este caso el eje X del vector, y 5 kilómetros, 15 kilómetros más 20 kilómetros nos da 35 kilómetros, que en este caso sería el eje Y, que esa sería pues entonces el resultado de la suma de los vectores B1 y B2, 5 kilómetros y 35 kilómetros en cada uno de sus ejes X y Y. El piloto debe dirigirse a esta ubicación para poder tomar rumbo hacia las coordenadas del vector 2. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catalina Meneses, como ya se había mencionado inicialmente, y voy a estar hablando de la representación en el plano de nuestros vectores. Entonces, tenemos inicialmente dos vectores, que es el vector 1, que es nuestro vector inicial, que sería en el eje X, es 10, ¿cierto? Entonces nos movemos 10 puntos hacia la derecha. Y en el eje Y tenemos 20. Entonces nos movemos 10 en el eje X y 20 en el eje Y. Y esto nos da como resultado este vector de color rosadito. Luego tenemos el vector 2, que es nuestro vector final, donde nuestro avioncito necesita llegar. Y tenemos en el eje X menos 5, nos movemos menos 5 a la izquierda, y en el eje Y tenemos 15. Y ahí nos da como resultado este vector de color azulito. Menos 15 en el eje X, menos 5 en el eje X y 15 en el eje Y. Ahora vamos a mirar la representación de la suma de los vectores. Entonces, como bien ya sabemos, tenemos el vector 1 y el vector 2, que el vector 1 es nuestro punto inicial y el vector 2 es nuestro punto final. Para calcular, bueno, ya vimos pues previamente cómo se calcula la suma de los vectores y finalmente nos da este nuevo vector que sería en el eje X 5, ¿cierto? En el eje X 5 y en el eje Y 35. Sería por acá, ¿cierto? En el eje Y 35.
y nos da como resultado este vector verdecito que vemos acá. Entonces en el eje X 5 y en el eje Y 35. Ahí nos da pues, esa es pues como la representación de nuestra suma de los dos vectores. Y acá para graficar la trazabilidad del recorrido que necesita hacer nuestro piloto con el avión desde el punto de inicio hasta el punto final, entonces aquí lo podemos ver con el colorcito gris. Ese sería el recorrido que nuestro avión necesita hacer para llegar desde su punto inicial, que es 10,20, hasta su punto final, que es 5,35. 5,35. Y así sería pues la representación en el plano de nuestros vectores. Muchas gracias.